Cada región del mundo tiene esas leyendas urbanas específicas que simplemente se niegan a morir. Ya sean historias sobre un asilo embrujado en las afueras de la ciudad, una criatura que vive en el bosque cercano o un fantasma que ronda un tramo solitario de carretera fuera del pueblo, siempre hay un hilo común en los relatos. Nadie ha estado en estos lugares, ni ha visto a las criaturas, ni ha presenciado ningún fenómeno con sus propios ojos. En cada generación hay quienes afirman conocer a alguien cuyo hermano del mejor amigo de su hermana fue a esa casa embrujada con 13 pisos que usaba sangre real, serpientes y arañas, y era tan aterradora que nadie logró atravesarla por completo. Esas mismas personas juran que estas historias son ciertas, sin poder proporcionar una pizca de evidencia o el nombre de alguien que pueda probar esas afirmaciones, simplemente porque todos por aquí saben que es una historia real. Los narradores eventualmente pasan las historias a sus hijos, quienes las modifican lo suficiente para adaptarse a los tiempos cambiantes, y el ciclo continúa. Soy escéptico como cualquiera en cuanto a estas historias, ya que cuando era más joven era como un adicto, buscando constantemente historias más aterradoras sobre cualquier área del país en la que vivía en ese momento. Inventé y difundí historias sobre pizzerías embrujadas en Nueva York, el encuentro de mi primo con el diablo de Jersey o cómo mi abuelo se encontró con una criatura demoníaca y salvaje en los bosques de Colorado. Incluso rompí la única regla de estas historias y me incluí en ellas. Esto requería valor, en retrospectiva, porque tenía que asegurarme de contar siempre la misma historia exactamente de la misma manera. Sorprendentemente, nadie nunca me descubrió. Me gusta pensar que he hecho algunas contribuciones maravillosas a varias leyendas urbanas en los estados del Medio Oeste y del Noroeste. Me mudé mucho. Siempre sentía una oleada de alegría cuando deambulaba por los pasillos de la escuela y escuchaba a uno de mis compañeros de clase contando mis historias a otro de sus amigos, añadiendo pequeños detalles aquí y allá como en un gran juego de teléfono. Sé, por supuesto, que las historias eran pura ficción, pero mantenía mi postura cada vez que alguien me preguntaba sobre ellas. Incluso lograba actuar un poco, hablando con voz temblorosa o luciendo asustado cuando relataba una situación que supuestamente había experimentado yo mismo. Supongo que este aspecto de mi infancia ha llevado a mi situación actual, que relataré en su totalidad. He presentado esta introducción como una especie de advertencia, dirigida en parte a aquellos que cuestionarán mi historia. Durante años, he sido como el niño que gritaba que venía el lobo. Pero les aseguro con toda la honestidad e integridad que poseo, que esta vez, el lobo es real. Probablemente se note que me mudé bastante por el país durante mis años de escuela media y secundaria. Ninguno de mis padres estaba relacionado con las Fuerzas Armadas, simplemente no solían quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Supongo que eso tuvo algún efecto en mí, pero no me causó ningún daño. De niño, era un completo bufón. Hacía amigos fácilmente, a menudo era el payaso de la clase, y por eso, muchas veces no caía bien a mis maestros. Pero esto nunca fue un problema, ya que generalmente estaba en otro estado cuando comenzaba el siguiente semestre. Mis amistades solían ser pasajeras, al igual que cualquier relación positiva que tuviera con mis maestros, lo cual influyó en los eventos que siguieron. Mi recuerdo de un maestro en particular probablemente esté un poco distorsionado, pero intentaré dar la versión menos sesgada de nuestra amistad. El señor Mays fue uno de mis profesores de estudios sociales en los primeros años de la secundaria. Ahora que soy mayor, puedo entender lo terribles que éramos los niños. Lo respeto enormemente por su capacidad para conectar con sus estudiantes. Parecía uno de nosotros. Hablaba como nosotros, hacía referencias a la cultura pop actuales, escuchaba música genial, e incluso a veces decía palabras como infierno o maldito mientras daba una apasionada conferencia sobre la historia de los nativos americanos, o algo por el estilo. Un maestro que decía palabrotas, aunque fuera un poco, era la cúspide de lo genial. Mis recuerdos del señor Mays provienen principalmente de cómo se involucraba realmente en todo lo que hacía. El momento que sigue muy vívido en mi mente fue, por supuesto, cerca de Halloween de mi segundo año.
El señor Mace tenía las típicas decoraciones de maestro en el aula, calabazas sonrientes y dibujos de gatos negros, típicos y aburridos en la mente de los estudiantes de secundaria egocéntricos. Sin embargo, el 31 de octubre, cuando la mayoría de los otros maestros ponían los ojos en blanco ante el hecho de que los adolescentes todavía se tomaban en serio disfrazarse en Halloween, el señor Mace llevó el concepto de maestro genial a un nuevo nivel. Al entrar al aula, nos sorprendió encontrar las persianas cubriendo las ventanas más pequeñas, velas iluminando la habitación y un único jack-o'-lantern con expresión severa sobre un taburete frente a los escritorios. El señor Mace estaba sentado en su escritorio observando a los estudiantes entrar al aula y tomar asiento. No necesitó pedir silencio porque, en cuanto todos entraron, estaban demasiado emocionados o confundidos como para preocuparse por conversaciones triviales. Los estudiantes se sentaron en la misma fila. Al comenzar su clase, el señor Mace habló en voz baja para crear ambiente y se sentó en una silla junto al jack-o'-lantern en el centro de la sala. Hoy es probablemente mi día favorito del año, clase, dijo con voz monótona. Halloween es mi festividad favorita, y quiero compartir con ustedes exactamente por qué me gusta tanto. Una chica levantó la mano con una expresión preocupada. Voy a posponer la fecha de entrega de sus trabajos para el próximo martes, dijo el señor Mace sin mirar a la chica, quien lentamente bajó la mano, mirando a los otros estudiantes con un toque de vergüenza. La clase estalló en vítores silenciosos, y el señor Mace esperó el inevitable silencio. Comenzó su historia inmediatamente después de que la clase se calmó. Intentaré recrear la increíble historia que el señor Mace contó ese día. La forma en que la narró dejó sin palabras a los amantes del terror y aterrorizó al resto de la clase. La misma chica que había levantado la mano estaba abrazando sus rodillas al pecho al final, con una expresión de terror en su rostro. Lo importante era de qué trataba la historia. Los detalles se me escapan ahora y no son realmente relevantes. Intentaré recordar las partes más importantes, pero no me lo tomen a mal. Básicamente, el señor Mace y sus amigos decidieron hacer un viaje por carretera por el país después de graduarse de la universidad. Tomaron un camión, lo cargaron con equipo de campamento y se dispusieron a hacer turismo durante todo el verano. El grupo viajó desde Nueva Jersey por las costas de Florida, Nueva Orleans hasta California, luego a Washington, D.C. y hasta Nueva York. Desde allí, fueron a las montañas rocosas en Colorado y luego regresaron a Nueva York. Este concepto de libertad para viajar a cualquier lugar capturó a toda la clase al instante, y el señor Mace era el maestro más genial a mis ojos. Siendo jóvenes aventureros, el grupo no llevó un mapa. No había restricciones de tiempo, así que simplemente conducían en la dirección general que querían ir y eventualmente encontraban un pueblo donde quedarse o algún lugar que pareciera interesante. Nos contó sobre. Después de pasar una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que viajar a través de millas y millas de maíz, llanuras y más maíz. Supuso que estarían en Nebraska o Kansas cuando decidieron juntar su dinero y quedarse en un hotel por la noche. Se instalaron en un motel en algún pueblo cuyo nombre el señor Mace apenas recordaba, cuando uno de sus amigos se dio cuenta de que estaban cerca de la granja de su abuelo. No estaba completamente seguro de dónde estaba, pero siendo jóvenes universitarios aventureros, decidieron hacer una rápida escapada desde el motel e intentar contactar al abuelo del amigo. No lograron localizarlo por teléfono, así que el grupo pensó que sería divertido simplemente aparecer. El amigo de Mace estaba convencido de que su abuelo los recibiría y alimentaría sin dudarlo. Así que el grupo partió con una hora de luz solar, buscando la salvación de una casa cómoda donde quedarse. En Kansas o Nebraska, donde sea que estuvieran, no hay muchos puntos de referencia naturales que puedan guiar a un viajero perdido. Cualquier indicación dada a alguien que no vivía en el área básicamente consistía en seguir la carretera una milla hasta el maíz, girar a la derecha y seguir el camino de tierra hasta el otro maíz, y debería haber algo de trigo a la derecha. Así que, como en la mayoría de las historias de terror, el grupo se perdió.
sin querer admitir la derrota, condujeron durante la noche, tomando giros equivocados cada 5 minutos hasta que se encontraron en un camino boscoso que el amigo de Mace estaba seguro que sus abuelos vivían cerca. Mace describió el camino como un sendero oscuro al infierno. No estaba completamente seguro de cuán cierto era esto, ya que se emocionó mucho y fue un poco ridículo con su explicación de los árboles que casi intentaban agarrar el coche y los ojos rojos de innumerables animales mirándolos desde más allá de la oscuridad. Pero, independientemente, los tropos típicos de horror funcionaron para la mayoría de la clase. Todos estaban aterrorizados. Así que el grupo de chicos condujo por este camino oscuro durante unos 15 minutos antes de llegar a un claro con un pequeño edificio iluminado que parecía ser un silo. Bueno, pensaron que al menos las personas que vivían allí podrían ayudarles a encontrar dónde vivían los abuelos del amigo. La idea de que todos se conocen en estas partes del país alimentó esta esperanza. Detuvieron el coche cerca del edificio y, al salir, se dieron cuenta de que parecía el tipo de lugar que verías en una película, como el tipo de lugar donde se almacenarían muchas gallinas, no realmente un hogar. Aún así, el grupo decidió acercarse. Decidieron intentarlo. Se acercaron al edificio en grupo, mirando por la puerta corrediza semiabierta para encontrar una gran sala vacía. Las luces fluorescentes colgantes iluminaban la habitación como si fuera de día, y no se veía a nadie. No había coches. Uno de los amigos de Mace estaba convencido de haber visto a alguien cuando llegaron, así que decidieron entrar y ver si había una oficina o algo donde alguien pudiera estar trabajando. ¿Por qué más tendrían el lugar tan iluminado? No había puertas en el interior del edificio. Nuevamente, era solo un gran salón vacío. Así que el grupo deambuló por la propiedad y se dirigió hacia el silo. Y a medida que se acercaban, notaron lo que parecía ser una puerta de sótano. En este punto, recuerdo que el señor Mace nos dijo a toda la clase que aprendiéramos de su idiotez. Nos contó que no había visto muchas películas de terror hasta ese momento y no pensó 2 veces antes de acercarse a una puerta de sótano espeluznante en medio de un lugar oscuro, aterrador y desconocido. Dijo que acercarse a la puerta fue uno de sus mayores arrepentimientos. El señor Mace nos hizo saber que nos contaría tanto como considerara apropiado sobre la experiencia. Sentía que éramos lo suficientemente maduros para manejarlo, pero aconsejó a cualquiera que fuera aprensivo que saliera de clase temprano. Varios estudiantes rápidamente recogieron sus cosas y se dirigieron a la puerta, algunos de ellos aprovechando la oportunidad para fumar entre clases. Yo ni siquiera le di una segunda oportunidad al anuncio. Como dije, me encantaban este tipo de cosas. Y el señor Mace estaba contando una historia mejor que cualquier otra. Quería aprender de él, aunque no creía mucho en la historia. Después de que la clase se redujo un poco, el señor Mace continuó con la historia. Les contó a los pocos que quedaban que él y sus amigos abrieron la puerta del sótano, liberando un olor que solo describió como la cosa más pútrida que sus sentidos habían experimentado. El grupo ya no estaba preocupado por encontrar al dueño de la propiedad, sino que ahora estaba decidido a encontrar la fuente de ese olor. Bajaron las escaleras hacia el sótano, que estaba iluminado por una sola bombilla colocada esporádicamente a lo largo del techo de un largo pasillo. Nadie habló. Las cosas se habían vuelto demasiado extrañas. Las paredes estaban revestidas con láminas de metal, similares a las del techo de las granjas, y el pasillo en sí estaba torcido, y el techo se bajaba constantemente en filas, como un túnel que fue excavado apresuradamente y nunca se terminó. Había secciones donde el edificio estaba tan bajo que los chicos casi tenían que agacharse para pasar. La peor parte, nos dijo el señor Mace, era que las bombillas parpadeaban constantemente, a veces actuando como un estroboscopio. Era muy difícil avanzar por los pasillos sinuosos e inestables. En retrospectiva, estaba seguro de que su mente le jugaba malas pasadas, pero recordaba ver destellos de cosas que no podían estar allí. Dijo que cuando te concentras tanto en algo, o si estás muy nervioso, tu mente puede hacer eso.
puede revelarse y mostrarte cosas o personas que no están ahí. Continuó describiendo el pasillo, y yo estaba al borde de mi asiento. Los pasillos eran interminables y parecían serpentear sin fin. El señor May supuso que estaban en algún lugar bajo el bosque tenebroso por el que habían pasado cuando encontraron una puerta, pero no podía asegurarlo. Dijo que llegaron a una puerta después de caminar lo que parecía una milla. Era simple y de madera, pero parecía pertenecer a una casa suburbana. Tenía un bonito diseño, parecía recién pintada de rojo y tenía un pomo y aldaba muy elegantes. Era una puerta que debía estar en la entrada de una casa bonita, no en un túnel de tierra en medio de la nada. Su amigo se acercó a la puerta con cautela debido a la bombilla parpadeante y la creciente incertidumbre sobre la estabilidad de las paredes circundantes. Se volvió hacia el grupo, que estaba al menos nervioso, e intentó aliviar el ambiente con una risa antes de decir, probablemente debería llamar primero. El amigo del señor Mace agarró la aldaba de acero y la golpeó contra la puerta varias veces, en tono burlón, pero murmurando en voz baja, ¿hay alguien en casa? El grupo esperó unos 30 segundos antes de que la tensión se rompiera. El chico junto a la puerta se encogió de hombros y se dispuso a regresar con sus amigos. Pero al hacerlo, la bombilla entre ellos se intensificó y explotó. Los chicos se cubrieron los ojos y miraron hacia su amigo solitario junto a la puerta. Cuando bajó las manos, una de las láminas metálicas del techo improvisado cayó. El borde de la lámina le golpeó directamente en la frente, cortándola y enviando un torrente de sangre por su rostro. El impacto aparentemente lo dejó inconsciente y cayó hacia atrás contra la puerta, abriéndola en el proceso. Todo el grupo se apresuró a través de la tenue luz hacia su amigo, apenas notando la habitación aparentemente oscura que ahora se encontraba ante ellos. El señor Mace fue el primero en llegar al lado de su amigo. Levantó la cabeza del chico sobre sus brazos, quitándose inmediatamente la chaqueta y colocándola sobre su frente para intentar detener la hemorragia. Una vez que el grupo se calmó, el señor Mace notó que el brazo que sostenía la frente de su amigo estaba empapado. Estaba confundido por esto y trataba de entenderlo cuando uno de sus amigos comenzó a hablar. Dijo algo sobre la habitación en la que estaban. El señor Mace levantó la vista y trató de ver más allá de la oscuridad. En ese momento, las luces parpadearon y se encendieron, revelando una escena que jamás olvidaría. Había personas en la habitación, al menos 20, todas vestidas con camisones desgarrados y manchados. Sus cabellos eran largos y desaliñados, cubriendo casi por completo a algunos de ellos. Ninguno de ellos se movía. Solo se quedaron allí de pie, mirándolos fijamente con ojos vacíos. El grupo de amigos quedó paralizado por el miedo, incapaz de moverse o hablar. En el silencio sepulcral, un sonido desgarrador rompió el aire. Era como el llanto de un animal en la distancia, multiplicado por 10. Este sonido espantoso despertó a los chicos de su trance y los impulsó a salir corriendo de la habitación, dejando atrás a las figuras inmóviles. El señor Mace nos dijo que ese momento fue uno de los más aterradores que había experimentado en su vida. La forma en que lo contó, con su voz temblorosa y su mirada perdida, dejó claro que no era solo una historia para asustarnos, sino un recuerdo que lo perseguía hasta el día de hoy. La vida se detuvo justo cuando los niños comenzaron a avanzar. Sus amigos agarraron al herido y lo sacaron de la habitación hacia el pasillo en un instante. El señor Mace tardó un segundo más en moverse y tuvo dificultades para orientarse. Extendió la mano a su izquierda en un intento de encontrar una pared en la que apoyarse y terminó encontrando un mango. Tiró con fuerza, sin perder de vista a los niños. Se lanzó hacia la puerta justo cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Una alcachofa de ducha sobresalía de una pared de cemento, extendiéndose tal vez un pie en la habitación. Algo goteaba de ella, pero era demasiado tenue para distinguir qué era. Se dio cuenta de que había estado goteando sobre él, pero no le importó.
Ahora había niños tambaleándose hacia él mientras un animal lloraba en la distancia, y su amigo estaba gravemente herido. Al salir de la habitación, se aseguró de señalar que podía distinguir varias alcachofas de ducha más en la pared, cerca de la única bombilla tenue. Por eso las llamo las duchas, dijo el señor Mace a la clase. Estaba fascinado, sentado tan adelante como el escritorio me lo permitía, esperando más. Cerré de golpe la puerta roja detrás de mí, dijo, y corrí por ese pasillo más rápido de lo que había corrido antes o después. Llegué de nuevo al coche y salimos de allí como alma que lleva el diablo. Un par de estudiantes se rieron por la forma en que dijo diablo. Así que cuando salgan a pedir dulces esta noche, asegúrense de saber exactamente a dónde van. Y no vayan a ninguna casa de campo abandonada. Quiero decir, no hay muchas por aquí, pero todos son niños inteligentes. Excepto Jerry. La clase rió mientras el ambiente se relajaba y la campana sonaba para el cambio de clase. El señor Mace encendió la luz y agradeció a todos por escuchar, recordándoles sobre el trabajo que debían entregar la próxima semana, y nos deseó un Halloween seguro y feliz. Los estudiantes a mi alrededor estaban llenos de teorías sobre la historia que acababan de escuchar. Apuesto a que era algún tipo de escondite nazi, dijo un chico. Creo que eran todos bebés fantasmas, los mató un perro, dijo otra chica. Yo no podía teorizar ni un poco. Todavía estaba atrapado en el momento. La forma en que el señor Mace había contado esa historia y los detalles que incluyó me dejaron sintiendo que no escuchamos toda la historia. Bueno, un par de días después me quedé después de clase y le pregunté cómo realmente terminó y qué le pasó a su amigo. Se rió y dijo que su amigo estaba bien y que, honestamente, susurró esta parte, probablemente se debía a alguna de las drogas que tomaron en ese momento. Y el señor Mace me guiñó un ojo como diciendo, no me lo cuentes a mí. Pasaron un par de meses más en ese pueblo antes de que nos mudáramos rápidamente al otro lado del país, a Milwaukee, Wisconsin. Con el tiempo, fui modificando la historia y contándola en fogatas mientras crecía, y siempre era un éxito. Pero siempre cambiaba el final, dejando que el amigo muriera desangrado o fuera arrastrado por los niños. No fue hasta la universidad que tuve la oportunidad de hablar de nuevo con el señor Mace. Fui a la universidad en el norte de Nueva York, sin ninguna razón relacionada con la historia. La universidad fue divertida para mí. Seguí siendo el mismo bufón de siempre. No fue hasta mi tercer año que me encontré con el señor Mace en un bar que solía frecuentar. Al principio, no estaba seguro de que la persona que vi con la cabeza enterrada en su brazo en el bar fuera el señor Mace. Lo único que captó mi atención fue un suéter que solía usar en su cumpleaños durante las clases. La camiseta simplemente decía, soy el cumpleañero. Le dije a mi grupo de amigos que tomaran una mesa y que me uniría a ellos en un segundo. Luego me acerqué al hombre en el bar. Señor Mace, dije. El hombre levantó la mirada, tardó un segundo en reconocerme antes de sonreír, poner una mano en mi hombro y decir, hola, hijo. ¿Cómo has estado? Podía oler el fuerte whisky en su aliento y sus mejillas estaban sonrojadas. La mirada en sus ojos me decía que estaba bastante borracho y probablemente no tenía idea de quién era yo. Señor Mace, soy Jack. Fui uno de sus estudiantes hace un par de semestres, hace unos 6 años. Su rostro cambió un poco, una genuina expresión de reconocimiento apareció. Adoptó un tono más calmado, sonrió y dijo, ¿cómo has estado, Jack? Hablamos durante unos buenos 20 minutos y le conté lo que había estado haciendo en los últimos años. Me contó que aparentemente todavía estaba enseñando en la misma escuela, con el mismo estilo de siempre, como él lo llamaba. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que estaban tan bien como siempre habían estado o como iban a estar. Me tomó un tiempo darme cuenta de que era un adulto que estaba teniendo una conversación con otro adulto, y cada vez que había hablado con el señor Mace anteriormente, había sido en la relación de estudiante-maestro. Pero ahora,
Solo era un tipo tomando una copa con un amigo en el bar. Mis amigos eventualmente se fueron y yo continué bebiendo con el señor Mays. Me contó todo sobre su divorcio y sus hijos, cosas que nunca habría preguntado o me habrían importado antes, pero ahora me importaba. Era una persona real para mí. Ya no solo un ídolo. Este era un tipo que tenía problemas reales. No el maestro infalible que alguna vez pensé que era. Pasaron varias horas antes de que siquiera mencionara su historia sobre la ducha. Y aún así, sentí que me había perdido algunas cosas de la clase. Estaba tan preocupado. Sentía que no tenía idea de cuánto debería haberme preocupado. Estaba tan nervioso. Fue muy difícil. Sentía que tenía que ir al baño. Sentía que tenía que huir. Pasaron varias horas antes de que mencionara su historia sobre las duchas. Le conté todo sobre mi historia con leyendas urbanas e historias de miedo, y simplemente se rió cuando mencioné la historia que nos había contado años atrás. Casi parecía incómodo. Terminó su whisky y pidió otro, luego se volvió hacia mí y se puso muy serio. Escucha, Jack, no sé por qué seguí contando esa historia año tras año. Sus palabras eran confusas, o mi audición estaba afectada. Ambos estábamos bastante bebidos en ese momento. Eso fue lo que mi terapeuta me dijo que hiciera cuando era más joven. Tenía que contarla a la gente, para aceptarla o algo así. Tomó un gran trago de su bebida. Espera. Tu terapeuta, dije. El señor May se rió a carcajadas y me miró. Por supuesto, Jack, ¿crees que algo así no afectaría a una persona? Estaba confundido, pero sonreí de todos modos. Las cosas se habían vuelto muy extrañas, pero quiero decir, muy extrañas. Pero, tú. Quiero decir, dijiste que todos estaban drogados o algo así, ¿verdad? Nadie resultó gravemente herido. Todos estaban bien, ¿verdad? Se volvió casi caricaturesco con su tristeza en los siguientes segundos. Por supuesto que no, Jack. ¿Por qué crees que estoy aquí ahora mismo? Estaba desconcertado. Rápidamente lleno de miles de preguntas que quería hacerle, pero simplemente lo dejé continuar. Es que él. No. Tim no. No lo logró, Jack. Se rió. Su risa se transformó repentinamente en lágrimas. Se lo llevaron, lo hicieron. Ni siquiera sé. La policía nos dijo que solo estábamos borrachos y que él se había alejado y había sido atrapado por la fauna. Y él no. No lo sabía y no lo vio, Jack. Estaba completamente serio en este punto. El señor May simplemente continuaba como si yo conociera la historia real, pero no lo hacía. Su amigo desapareció. No lo sabía. Ojalá hubieran encontrado el cuerpo, entonces podríamos haberles mostrado. Ese es un lugar malo, Jack. No. No sé qué más decir. Es un lugar malo. Habló un par de minutos más sobre su amigo y las aventuras que tuvieron antes de emprender el viaje. Yo lo dejé hablar. Fue solo unos minutos después cuando su teléfono sonó. ¿Hola? Oh, cariño, susurró al teléfono. Sí, salgo en un segundo. Te amo, nena. La persona al otro lado colgó, y el señor May se levantó para irse. Ha sido un placer verte, Jackie. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, chico. Asegúrate de usarla. Comenzó a salir del bar. Señor Mays, grité tras él. Sí, Jack, se volvió hacia mí. ¿Dónde dijiste que ocurrió todo lo de las duchas? ¿Dónde? ¿No lo mencioné? Fue en algún lugar fuera de Broken Bow, Nebraska. Un verdadero infierno en la tierra,
si me preguntas. El señor May salió del bar después de saludarme con la mano. Fue la última vez que lo vi. Nunca podría decirle el impacto que tuvo en mi vida. O más bien, el impacto que su historia tuvo en mí. Nunca sabría sobre el viaje que hicimos después de la graduación, casi imitando el que él y sus amigos hicieron. Nunca sabría que las cosas que vio en ese lugar eran reales. ¿Por qué? Bueno, él murió un mes después. Su hígado falló. Quiero decir, está bien, sin embargo. Porque su familia estaba con él en la habitación del hospital. Pudo morir rodeado de personas que se preocupaban por él. Y eso es todo lo que puedo pedir para un hombre como él. Yo también experimenté ese lugar. Varios años después. Ahí es donde mi historia toma un giro. Lo que sigue es la historia de cómo llegué a encontrar las duchas. Y porque nunca me acercaré a Nebraska. Terminaré la historia cuando esté sobrio. El recuerdo es claro ahora. Es importante para mí hacer esto, expresar las emociones y perspectivas sobre el futuro. Hacer realidad mis sueños, sobrevivir mientras haya libertad.